Una sola frase, pronunciada por una mujer de la élite de una nueva potencia económica, sacudió los cimientos de un plató de televisión europeo. Pocos minutos después, esa misma mujer sería humillada frente al mundo entero. En los últimos años, el mapa del turismo asiático en los principales destinos de Europa ha experimentado una transformación dramática. Los turistas peruanos, atrapados en un prolongado desafío económico, han ido desapareciendo gradualmente del paisaje. En su lugar, los viajeros de una arrolladora potencia económica emergente, armados con un poder adquisitivo abrumador, han comenzado a ocupar cada rincón del continente. Fue en este preciso contexto que Isabella Vargas, una alta ejecutiva de un colosal conglomerado turístico de dicha potencia, fue invitada a un prestigioso programa de debate. Armada con una montaña de datos, se preparaba para diseccionar con aire de suficiencia el declive peruano. Sin embargo, no contaba con la intervención de un veterano periodista francés, quien, a través de la voz cruda y honesta de quienes trabajan en el terreno, revelaría una verdad incómoda que cambiaría por completo la atmósfera del estudio. ¿Qué clase de debate se desató realmente en aquel programa? Esta es la crónica detallada de por qué el mundo terminó elogiando la dignidad de los peruanos, una nación cuya fortaleza económica se suponía inferior, y las impactantes razones detrás de ello. Al final de este relato, comprenderá en qué consiste la verdadera fuerza de una nación. La historia comienza con el rugido de un jaguar soberbio y la lógica impecable de una mujer de élite que se burlaba de la decadencia del Perú. Con la frialdad de los datos económicos, la ejecutiva desnudó sin piedad los problemas estructurales de la nación andina, mostrando al mundo las razones de su aparente ocaso. Nos encontramos en el corazón de la ciudad de la luz, París. Dentro del estudio principal de la televisión nacional francesa, el programa de debate estelar en horario de máxima audiencia, La Verdad del Momento, está a punto de comenzar su transmisión en vivo. El ambiente crepita con una energía palpable, una mezcla de anticipación y tensión. El anfitrión es Pierre Dubois, un periodista con 30 años de experiencia, considerado una de las voces más respetadas de Francia. Su mirada es serena pero penetrante, la de un hombre que ha visto imperios alzarse y caer a través de la lente de la noticia. Frente a él, ocupando el sillón de invitada, se sienta Isabella Vargas, vicepresidenta de Estrategia Europea para Horizonte Global Viajes, la agencia de viajes en línea más grande de la nueva potencia económica. Viste un traje de alta costura parisina, y en sus ojos brilla una confianza inquebrantable, una ambición forjada en el crisol de un éxito económico sin precedentes. Detrás de Pierre, una pantalla gigante domina el escenario, y en ella aparece un gráfico devastador. Una línea azul en constante descenso y una línea roja que se dispara hacia el cielo contrastan brutalmente los destinos de dos naciones. La línea azul representa la tendencia del número de turistas peruanos en Francia. Desde su pico en 2019 hasta el año en curso, 2025, ha disminuido en casi un 40%. Por otro lado, la línea roja, que simboliza a los turistas de la potencia emergente, muestra un aumento explosivo del 250% en el mismo periodo. Pierre dirige su mirada serena hacia su invitada. Señora Vargas, ¿cómo analiza usted este cambio, que no dudaría en calificar de sísmico?, pregunta, su voz resonando con calma en el estudio. Era exactamente la pregunta que Isabella esperaba. Una sonrisa de orgullo y satisfacción se dibuja en su rostro, sin el menor atisbo de disimulo. Señor Dubois, comienza, su voz clara y firme, este fenómeno es una inevitabilidad histórica y la prueba más contundente del milagro económico que mi nación ha forjado. Para 2025, el PIB de nuestro país, medido en paridad de poder adquisitivo, se acerca a los 50 billones de dólares. Esto significa que hemos superado con creces la escala económica de Estados Unidos, posicionándonos como la primera potencia mundial. El 40% del mercado global de artículos de lujo ahora es sostenido por nosotros. El año pasado, en los Campos Elíseos, una sola familia de mi país gastó el equivalente a 800.000 euros en un solo día. La industria turística europea, sencillamente, no podría sobrevivir sin nuestros viajeros. No es una exageración decir que somos nosotros quienes sostenemos la economía de Europa. Su discurso, una cascada de cifras impresionantes, deja un eco de poder en el silencio del estudio. Cuando concluye su afirmación, el anfitrión, Pierre Dubois, cambia de tema con una calma deliberada que presagia una tormenta. Entiendo. Y entonces, ¿cuál es su opinión sobre la situación del Perú, que se encuentra en el extremo opuesto de este gráfico? En ese instante, la expresión de Isabella Vargas sufre una metamorfosis. La sonrisa de confianza se desvanece, reemplazada por una mirada fría y calculadora, la de un depredador que ha localizado a su presa. Ah, el Perú, dice,
saboreando las palabras. Por supuesto. Estaré encantada de hablar de ellos. Su declive sirve como el telón de fondo perfecto para nuestro éxito. Un innegable desdén se tiñe en su voz. En la pantalla, uno tras otro, comienzan a aparecer gráficos con los datos económicos del Perú. El Perú se encuentra actualmente en un periodo de desafíos económicos prolongados, algo que no se veía en su historia reciente. El problema del estancamiento salarial para los jóvenes, combinado con el altísimo costo de la vivienda, es particularmente grave. En 1995, el PIB del Perú estaba entre los más prometedores de la región. Hoy, en términos reales, su crecimiento se ha ralentizado hasta casi detenerse. Pero lo más alarmante es el empobrecimiento de la vida de sus ciudadanos. El ingreso anual promedio de un trabajador peruano, que vio un pico en la década de 2000, ha continuado descendiendo. Ahora mismo, se acerca a los 45.000 soles. Si consideramos que un pasaje a París y los gastos de hotel requieren un mínimo de 10.000 soles, eso equivale a casi una cuarta parte de su ingreso anual. Es, para ellos, un sueño prácticamente inalcanzable. Continuó su implacable disección, adentrándose en los problemas estructurales del país andino. En el Perú, el alto costo de la vivienda y una competencia social feroz, lo que ellos a veces llaman la criollada mal entendida, pesan como una losa sobre la gente. La desconfianza en un sistema de pensiones frágil los obliga a restringir el consumo de manera extrema. Su desprecio se extendió incluso al pilar que debería sostener el futuro del país, la educación. Su sistema educativo está completamente obsoleto. Una formación todavía centrada en el memorismo y la competencia por el ingreso a la universidad es incapaz de generar la innovación necesaria. En la competencia global del conocimiento, el Perú ya no es un rival para nosotros. Como si leyera una lista de cargos, enumeró uno por uno los problemas que aquejaban a la nación, la inestabilidad política, una infraestructura envejecida, y una de las tasas de informalidad más altas del continente. El estancamiento económico, la agitación política, la asfixia social. Todos estos factores se entrelazan para robarle al pueblo peruano la energía y los medios para viajar al extranjero. Su disminución en las cifras de turismo no es una casualidad, es el resultado inevitable de una nación en declive. Cuando Isabella Vargas terminó de hablar, el estudio se sumió en un pesado silencio. Su lógica parecía inexpugnable, sus afirmaciones, respaldadas por datos, parecían irrefutables. La imagen del Perú que había pintado era desoladora y, en apariencia, definitiva. Sin embargo, el anfitrión, Pierre Dubois, no había perdido la compostura. Con una calma imperturbable, bajó la vista hacia una gruesa carpeta de documentos que reposaba sobre su escritorio. Una contraofensiva, diseñada para revelar la verdad oculta detrás de los fríos números, estaba a punto de comenzar. Un contraataque silencioso, donde la voz del terreno revelaría el verdadero valor que el poder económico no puede medir. El veterano periodista se preparaba para desvelar la incómoda verdad oculta tras las cifras. Las voces auténticas de los trabajadores en la primera línea de la industria turística estaban a punto de demoler, desde sus cimientos, la lógica perfecta de la élite económica. Mientras Isabella Vargas se recostaba en su silla con una expresión de triunfo, saboreando el silencio que había impuesto en el estudio, la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Frente a su lógica impecable y sus datos abrumadores, parecía que nadie podría encontrar una sola palabra para refutarla. No obstante, la expresión de Pierre Dubois permanecía tan serena como siempre. Su instinto, forjado en más de 20 años de periodismo de investigación, le decía que esta argumentación tenía otra cara, una historia humana que los gráficos no podían contar. En sus ojos brillaba la certeza de una verdad aún no revelada. Dubois abrió con parsimonia la gruesa carpeta que tenía frente a él, pasando lentamente las páginas. En la portada, un sello discreto rezaba: Informe Dubois 2025, confidencial, encuesta psicológica profunda a 300 profesionales del turismo en 7 ciudades europeas. Con una voz grave y pausada, Dubois rompió el silencio. Señora Vargas, le agradezco enormemente su fascinante análisis. Ciertamente, el crecimiento económico de su nación es asombroso, y las cifras de gasto de sus turistas son, sin duda, impresionantes. Su tono contenía la promesa de una revelación inminente. Sin embargo, continuó, ¿se puede medir el valor del turismo únicamente por la cantidad de dinero que se gasta? Isabella lo miró con una sombra de cautela. La imperturbable calma de Dubois comenzaba a inquietarla. Dubois levantó el informe, mostrándolo a las cámaras y a la audiencia.
Nuestro equipo de investigación ha pasado los últimos 6 meses realizando un exhaustivo trabajo de campo en las principales ciudades turísticas de Europa. El objetivo de esta encuesta era recopilar las voces auténticas, los testimonios directos de quienes trabajan en la primera línea de la industria turística. Hemos recogido 327 testimonios en 7 ciudades: París, Roma, Londres, Madrid, entre otras. La expresión de Isabella Vargas se endureció. Un momento, por favor. ¿Qué clase de encuesta es esa? ¿No podría haber un sesgo en la metodología y en la selección de los entrevistados? ¿Es realmente creíble esta investigación?, intentó atajar, buscando desacreditar el contraataque de Dubois antes de que cobrara fuerza. Dubois, como si hubiera anticipado su objeción, mantuvo su compostura. Por supuesto. Para garantizar la objetividad, establecimos criterios muy estrictos. La selección de los encuestados fue completamente aleatoria, sin ningún contacto previo. Además, el equipo de investigación estaba compuesto por miembros que dominan el español, el quechua, el inglés y la lengua de su nación, para minimizar cualquier malentendido causado por las barreras lingüísticas. En particular, para el idioma de su país, contamos con 2 traductores de nivel nativo, formados en la universidad. Pero, ¿no podría tratarse simplemente de la opinión de un grupo de personas con prejuicios? He oído que algunos europeos mantienen una visión discriminatoria hacia los nuevos poderes económicos, insistió Isabella, sin darse por vencida. Dubois respondió con la misma serenidad. Para eliminar esa preocupación, nos aseguramos de que la muestra incluyera a numerosos empleados de ascendencia diversa, incluidos muchos de origen latinoamericano. Pero lo más importante es que, al inicio de la investigación, muchos de los trabajadores del sector sentían una genuina admiración por el poder económico de los turistas de su nación. En otras palabras, no partían de ningún prejuicio negativo. Dubois sacó un nuevo documento. Lo que resulta fascinante es que, de las 327 personas encuestadas, 298, es decir, un abrumador 91%, ofrecieron testimonios prácticamente idénticos. Esta altísima consistencia, incluso desde un punto de vista estadístico, es un resultado extraordinariamente significativo. Y el contenido de estos testimonios, hizo una pausa, mirando directamente a Isabella, pinta una realidad radicalmente diferente a la bienvenida basada en el poder económico de la que usted hablaba. El rostro de Isabella cambió. Su confianza comenzaba a resquebrajarse. Dubois continuó con un ejemplo concreto. Por ejemplo, aquí tenemos el testimonio de Philippe Martin, un guía que ha trabajado en el Museo del Louvre durante más de 15 años. Es un especialista en su idioma, anunció Dubois, mientras la gigantesca pantalla del estudio se preparaba para reproducir un video. Escuchemos, pues, el testimonio real del señor Martin. Sus palabras fueron las más representativas de nuestra investigación y reflejan un patrón compartido por la gran mayoría de los testigos. En la pantalla, con los majestuosos pasillos del Louvre como telón de fondo, un hombre de mediana edad llamado Philippe Martin, con una expresión de profundo cansancio en el rostro, comenzó a hablar. Isabella Vargas solo pudo contener la respiración y mirar fijamente la pantalla, enfrentándose a la verdad que estaba a punto de ser revelada. Contra su arsenal de cifras y estadísticas, un arma mucho más poderosa estaba a punto de ser desplegada, la voz cruda y real del terreno. Los lamentos desde el frente, el guía del Louvre revela la realidad de los huéspedes no deseados. Un veterano guía, que trabaja en la primera línea de la industria turística, desveló con franqueza la impactante realidad de los turistas de la nueva potencia económica. Su falta de puntualidad, su desprecio por las normas y su comportamiento ruidoso y descortés estaban llevando al agotamiento al personal del museo. En la pantalla, Philippe Martin comenzó su relato con un tono pesado. Comencé a especializarme como guía para turistas de esta nueva potencia en 2015. Al principio, tanto yo como todos mis colegas recibimos con agrado el aumento de estos visitantes. Habíamos oído hablar de su poder económico y teníamos grandes expectativas puestas en este nuevo mercado. Sin embargo, desde que empecé a encargarme de sus grupos, mi perspectiva cambió 180 grados. En el primer mes, me encontré con una serie de problemas que jamás había experimentado en toda mi carrera. Para empezar, el mayor dolor de cabeza es su total indiferencia hacia los horarios. Aunque se les indique que la reunión es a las 9 de la mañana en el vestíbulo, a las 9:30, con suerte, ha llegado la mitad del grupo. En el peor de los casos, hemos esperado hasta pasadas las 10 y solo teníamos a un tercio de los integrantes. Cuando les preguntas a los que llegan tarde por el motivo, te responden sin el menor atisbo de culpa, aludiendo a razones personales, se entretuvieron con el desayuno, se perdieron haciendo compras.
Su concepto de actuar como un grupo es extremadamente débil. Isabella no pudo evitar interrumpir. Eso es un problema individual, no es representativo de toda nuestra gente. Personas desconsideradas hay en todos los países. Du Bois, con un gesto tranquilo, indicó que el video continuara. El testimonio de Martin se adentraba en problemas aún más graves. Aunque les transmitas las normas de seguridad, la mayoría finge escuchar, pero en la práctica las ignora por completo. En el Louvre hay zonas de acceso restringido para proteger las obras. Sin embargo, con tal de conseguir la mejor foto, no dudan en saltarse las barreras. Aunque les advierte en su idioma que es peligroso y que por favor se detengan, me responden con un «no pasa nada» o «somos clientes, hemos pagado». Sencillamente, no escuchan. El cansancio en el rostro de Martin se hizo más profundo. Dentro del museo, siempre hablan a gritos. Incluso en salas donde mucha gente desea contemplar en silencio obras como la Mona Lisa, a ellos no les importa en absoluto. El espacio de serenidad queda completamente destrozado por el estruendo de sus conversaciones. Recibir quejas de turistas de otros países pidiéndome, por favor, controle a esa gente ruidosa, es el pan de cada día. Hace poco, una pareja de ancianos alemanes les recriminó severamente, esto no es un mercado. ¿Es que no tienen respeto por el arte? Frente a obras donde está prohibido hacer fotos, sacan sus teléfonos sin disimulo. Cuando el personal de seguridad les llama la atención, protestan a viva voz, ¿por qué no? En otros museos sí me dejaron. Hace unos días, un hombre intentó hacerse un selfie con un palo frente a la encajera de Vermeer. Cuando le advertí, me replicó desafiante, ¿qué tiene de malo? Martín suspiró. Y el problema en los restaurantes es igual de grave. Los modales en la mesa son otro de nuestros grandes desafíos. Gritan, tiran comida al suelo y, al terminar, dejan las mesas en un estado caótico. Es un patrón común en casi todos los grupos. Verlos dejar los cubiertos usados en el suelo o limpiarse la boca con el mantel es algo que realmente me supera. Cada día es como una batalla. Lo que debería ser un trabajo gratificante, guiar a la gente a través del arte, se ha convertido en una fuente de estrés inmenso. La opinión unánime entre mis colegas es que, aunque la recompensa económica sea buena, mentalmente es insostenible. Al escuchar estos testimonios tan vívidos, el semblante de Isabella Vargas vaciló visiblemente. Su confianza anterior se había evaporado por completo. Parecía buscar desesperadamente un argumento para rebatir, pero no encontraba las palabras. Sin embargo, Du Bois aún guardaba unas en la manga. De hecho, continuó la voz de Du Bois desde fuera de la pantalla, el señor Martin tuvo otra experiencia inolvidable. Justo al día siguiente de una de esas jornadas agotadoras con un grupo de su nación, le asignaron un tour con un grupo de turistas peruanos. Al oír esto, el estado de alerta de Isabella alcanzó su punto máximo. Intuyó, con un instinto certero, que la comparación que venía a continuación iba a resaltar de una forma tan nítida como cruel los problemas de los turistas de su país. Un día milagroso, el guía francés, conmovido hasta las lágrimas por la dignidad de un grupo peruano. Un veterano guía, al borde de la desesperación, redescubrió el verdadero valor del turismo gracias a un grupo de viajeros peruanos que le fue asignado por casualidad. Su educación y su calidad humana, según sus propias palabras, fueron un milagro. En la pantalla, el guía del Louvre, Philippe Martin, tomó una profunda bocanada de aire, su mirada perdida en el recuerdo. En todos mis años como guía, hay un día que recuerdo por encima de todos los demás. Un día que jamás olvidaré. La voz de Martin estaba cargada de emoción. Fue justo al día siguiente de una jornada física y mentalmente agotadora con el grupo de la potencia emergente. El calendario decía que me tocaba guiar a un grupo de peruanos, en su mayoría personas mayores. En el plató, Isabella Vargas se enderezó en su asiento, su rostro visiblemente pálido. Siendo sincero, continuó Martin, estaba completamente desanimado. Caí en un prejuicio vergonzoso, pensando, bueno, son del mismo continente, seguro que este día será tan infernal como el de ayer. El camino hacia el punto de encuentro en el Louvre se me hizo pesado como el plomo. Mi mente estaba llena de pensamientos negativos, seguro que llegarán tarde, seguro que gritarán. La hora de encuentro era a las 9 de la mañana. Martín había calculado que, con suerte, tendría al grupo completo para las 10. Sin embargo, lo que encontró ante sus ojos superó cualquier expectativa. Cuando llegué al punto de encuentro 5 minutos antes de la hora, a las 8:55, presencié una escena increíble.
los 25 miembros del grupo peruano estaban todos allí. Todos, sin excepción, esperando en una ordenada y silenciosa fila. Nadie hablaba en voz alta. Conversaban en susurros, conscientes y respetuosos de los otros visitantes a su alrededor. Un caballero mayor, que parecía ser el líder del grupo, me vio y se acercó de inmediato. Con un francés esforzado pero claro, me dijo, ¿usted es el señor Martín? Muchas gracias por su tiempo hoy. Al recordar ese saludo, los ojos de Martin brillaron con una humedad incipiente. En ese instante, todo el cansancio y la frustración del día anterior se desvanecieron. Quedé completamente desarmado por esa muestra de cortesía. De camino a la estación de metro, su orden también me dejó asombrado. Todos, de forma natural, formaron dos filas y caminaron por el borde de la acera para no obstaculizar a los demás peatones. Dentro del vagón, no hubo una sola voz alta. Cedieron sus asientos a las personas mayores y a quienes los necesitaban, como si fuera lo más natural del mundo. Era el polo opuesto a la escena del día anterior, con el otro grupo empujándose para conseguir un asiento y gritando sin parar. Martín continuó, su comportamiento dentro del museo fue de otro nivel. La diferencia era abismal. Mientras que el grupo anterior se abalanzaba sobre las obras más populares, compitiendo por el mejor ángulo, el grupo peruano siempre se mostró considerado con los demás visitantes, cediéndose el paso unos a otros. Respetaron a la perfección la prohibición de tomar fotografías y se enfrentaron al arte en un silencio reverencial. Prosiguió su relato, describiendo una conmovedora escena durante el almuerzo en el restaurante. Antes de comer, dieron las gracias en voz baja por los alimentos. A cada plato que llegaba a la mesa, respondían con un «gracias» al camarero. Su conversación durante la comida era un murmullo agradable, se cuidaban mucho de no perturbar el ambiente del lugar. Y al terminar, limpiaron la mesa, doblaron cuidadosamente sus servilletas y colocaron las sillas de nuevo en su sitio. El camarero que nos atendió se me acercó y me dijo, «Philippe, jamás he tenido un grupo de clientes tan maravilloso». Al final del tour, Martin vivió el momento más emotivo de todos. Al concluir la jornada, una de las señoras participantes me entregó una pequeña tarjeta escrita a mano. En ella, con un francés quizás no perfecto, pero lleno de sinceridad, había escrito unas palabras de agradecimiento. La voz de Martin se quebró por la emoción. Muchas gracias por el magnífico recorrido de hoy. Gracias a usted, hemos pasado un día inolvidable. Al leer esas palabras, escritas con tanto corazón, no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. El grupo del día anterior no me había ofrecido ni una palabra de agradecimiento, solo quejas. Y de los peruanos, en cambio, recibí una gratitud que nacía directamente del corazón. Martín concluyó su testimonio con una reflexión final. A través de esta experiencia, me puse a pensar profundamente sobre el verdadero valor del turismo. Quizás la cantidad de dinero que se gasta es importante, pero ¿no es mucho más importante el respeto mutuo y el sentimiento de gratitud? Ante un turista que gasta mucho pero no deja más que quejas, y otro que expresa un agradecimiento sincero, ¿a quién queremos dar la bienvenida realmente? La respuesta es evidente. Cuando el video terminó, un silencio sepulcral se apoderó del estudio. Isabella Vargas estaba completamente muda, pálida como el papel. Sus manos temblaban ligeramente sobre su regazo. Aquella arrogante confianza se había hecho añicos. Este testimonio trascendía la simple diferencia cultural, ponía de manifiesto una cuestión de calidad humana fundamental. Demostraba, de la forma más elocuente posible, que existía un valor real que el dinero jamás podría comprar. Que tener poder económico no te otorga el derecho a actuar como un rey en todas partes. Este relato demostró una vez más al mundo la importancia de valores como el respeto y la dignidad, tesoros que ninguna cantidad de dinero puede adquirir. Fue el instante en que la voz de una mayoría silenciosa fue, por fin, escuchada. El tiempo de paz y cortesía que traen los peruanos tiene más valor que cualquier propina. Su actitud de respetar las reglas y valorar el orden social es un valor que nosotros, los alemanes, compartimos. Por eso, siento una profunda empatía por su comportamiento. La riqueza económica y la madurez espiritual no siempre van de la mano. Este es el mejor ejemplo. La verdadera maravilla del turismo reside en aprender de la cultura local y respetar a su gente. El simple acto de gastar dinero no es viajar, es solo una forma de consumo para la autocomplacencia. Esto resalta perfectamente la calidad y la dignidad humana, algo que jamás se podrá ver en las cifras de un PIB o en el gasto de consumo. Como latinoamericano, siento que tenemos mucho que aprender del ejemplo peruano.
Una potencia económica sin dignidad nunca obtendrá un respeto genuino en la comunidad internacional. Debemos recordarlo siempre. Este debate, originado en un pequeño estudio de París, resonó instantáneamente en todo el mundo. No se trataba simplemente de una cuestión de modales en el turismo, sino de una pregunta fundamental que nos interpela a todos: ¿qué es la verdadera fortaleza de una nación? Por un lado, el Perú, considerado económicamente como una nación que ha perdido su antiguo impulso. Sin embargo, la consideración hacia los demás, el respeto por la cultura y el corazón agradecido que sus ciudadanos demuestran en cada rincón del mundo, han hecho que la gente reconozca un valor inmenso, uno que el dinero no puede medir. Quizás, una nación verdaderamente respetada es aquella cuyos ciudadanos, con cada uno de sus actos, demuestran su dignidad, son queridos en todo el mundo y hacen que la